La del estudio del capítulo 5, sí. No la tengo. Hoy veremos solo la introducción. La próxima semana, con el favor de Dios, y así Dios lo permite, en conjunto con Katy, vamos a ir a las conferencias pastorales. Y nos vamos a tener que quedar en Santiago porque son 3 días. Entonces, el jueves no voy a poder estar. El martes ya está listo, ya están tomados los resguardos para la unión femenil. Y el día jueves, nuestra hermana Aide será la que dé el tema del capítulo 5. ¿Ya? Así que lo que hoy vamos a hacer solamente será la introducción, pero que también en parte de la introducción vamos a tomar este otro documento que les acabo de señalar. Bien, el bosquejo del capítulo tiene 2 subtítulos. Y estos 2 subtítulos, además, también van a estar arriba, hermanos. ¿Cuánto se llama? El hermano Franco ya lo tiene para proyectar con la misma hojita. ¿Ya? Esta hojita está para proyectar arriba, pero la pueden revisar también. Bien, en el bosquejo hay 2 temas importantes. El resultado de la justificación, desde el versículo 1 al 11, que será el primer segmento, y el segundo, que es Adán y Cristo, una comparativa entre estas 2 personas y sus realidades, ¿ya? Todo lo que significa Adán y lo que significa Cristo, como el segundo Adán, que se lo reconoce como tal en el libro de Romanos, desde el versículo 12 al 21, ¿ya? La información contextual, por favor, en esto ponga mucha atención, porque desde el capítulo 5 en adelante hablará acerca de la justificación, pero además también se referirá a la justificación como un aspecto de la salvación. ¿Ya? La salvación tiene muchas dimensiones. ¿Ya? En la salvación podemos incluir muchas palabras como términos teológicos que incluyen el mismo significado, pero en una dimensión distinta. Por ejemplo, la regeneración es parte de la salvación, la santificación es parte de la salvación, la glorificación es parte de la salvación, y así la justificación y otras muchas palabras que usamos en términos teológicos para poder definir la salvación en sus dimensiones, ¿ya? Porque la salvación, aunque es muy simple entenderla, también se vuelve difícil cuando empezamos a desglosar cada detalle desde la perspectiva bíblica. Los versículos 1 al 11 son una sola oración en griego, ¿ya? Es decir, es un solo tema. Ellos desarrollan el concepto pivote, es decir, el pilar de lo que el apóstol Pablo llama la justificación por la fe. Este sería como una especie de resumen de lo que vimos desde el capítulo 3:21 al 4:25. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo habla acerca de la justicia que le fue contada a Abraham? La fe le fue contada por justicia, que fue lo que vimos la semana pasada. Ese mismo tema ahora, pero la justificación que es por la fe viene a validar esta justificación única y exclusiva por medio de Jesucristo. Ya no solamente un tema de fe, sino más bien un acto forense en donde Cristo se puso en nuestro lugar, y todo aquel que cree esa verdad bíblica es salvo al momento de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. La letra B en los posibles bosquejos de los versículos 1 al 11 son, en el recuadro que usted tendrá allí, esto lo puede usar si es que alguna vez le toca predicar o enseñar, va a encontrar estos tópicos en estos segmentos. Por ejemplo, del 1 al 5 tienen estos temas: beneficios de la salvación, experiencias subjetivas de la justificación, la justificación en sí misma y la antropología. La antropología es el estudio de la historia humana, del hombre mismo, ¿ya? Y tiene antropología precisamente porque ahí aparece cómo Dios creó al hombre, cómo el Señor nos hizo, de tal forma que, porque va a tocar el tema de Adán, va a volver a la creación, va a volver al Génesis, ¿ya? Y eso es antropología, cómo fuimos formados y cuál es nuestro destino final. Del versículo 6 al 8 tienen las bases para la salvación. Segundo, hechos objetivos de las
justificación, la santificación y la teología como tal, es decir, toda la doctrina que nosotros afirmamos. Del versículo 9 al 11 tendrá la certeza futura de la salvación, la certeza futura de la justificación, la progresiva glorificación y la escatología que son todos los eventos finales, el estudio de los eventos finales. De los versículos 12 al 21 son una discusión de Jesucristo como el segundo Adán. Ese es el ejemplo que va a dar el apóstol Pablo. Y por favor, si podemos buscar el libro de 1 Corintios 15, 21 y 22. 1 Corintios 15, 21 y 22. También tenemos Filipenses 2. Ahí está, vean, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, refiriéndose a Cristo. Amén. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ya? Entonces las preguntas a ese texto son variadas, es decir, podríamos a partir de estos dos textos empezar a estudiar sobre el tema de la salvación, porque hay mucho que discutir y analizar respecto de eso. Pero respecto de la comparativa entre Adán y Cristo, queda claro que por Adán hemos muerto para Dios por causa del pecado, y en Cristo, por su resurrección, ¿verdad?, hemos sido vivificados para Él. ¿Quiénes? Todos los que confían en Él. Porque si no, estaríamos hablando de universalismo, y eso es lo que vamos a ver un ratito más, porque es un punto de vista también que en algún sentido encuentra en las Escrituras, por la interpretación que le dan, justificación. Al ratito se va a dar cuenta. Da énfasis, estos textos bíblicos da énfasis al concepto teológico de ambos: el pecado individual y la culpabilidad corporal. Es decir, el pecado personal de Adán hizo a toda una humanidad pecadora. Se traspasó la maldición del pecado hacia todas las personas. Por eso que Romano está diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora por Cristo, por uno, por su muerte y resurrección, entendemos que por medio de Él, también ahora la salvación es para todos los que creen y confían en el Señor. Entonces es el contraste entre la pérdida y la recuperación de esa comunión que estaba rota con Dios. El desarrollo que Pablo hace de la caída de la humanidad y de la creación misma en Adán es tanto especial como único y diferente al de los rabinos judíos, mientras que su punto de vista de la corporatividad estaba básicamente en línea con la de las enseñanzas rabínicas. Esto muestra la habilidad de Pablo para que, bajo la inspiración del Espíritu, podía usar o implementar las verdades que le fueron enseñadas durante su entrenamiento en Jerusalén bajo Gamaliel. Es decir, Pablo tenía la habilidad, por su formación teológica como teología rabínica, podía él no mezclar, sino más bien unir el Antiguo Testamento y su comprensión de las Escrituras en el cumplimiento ahora, en esta nueva etapa, esta nueva era, la era del Salvador. Entonces, recuerden que el Nuevo Testamento para la fecha de Pablo no está siendo escrito recién. Las cartas del apóstol Pablo están recién siendo escritas. Por lo tanto, ellos no tienen el Nuevo Testamento, y sería incorrecto pensar que Pablo está comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque eso no es así. Lo que está haciendo Pablo es comparar el Antiguo Testamento y el cumplimiento de las promesas en Cristo, que ya ha sido ascendido. ¿Me entienden? Entonces, el evangelio que Pablo está predicando, que está escribiendo en Romanos, que está escribiendo en todas las otras cartas que manda, es la comprensión total de la revelación, lo dice el libro de Efesios, de este misterio que fue escondido en los siglos, pero que ahora ha sido revelado a la iglesia. Y está hablando no a la iglesia de Valparaíso, sino que
está hablando de la iglesia del Señor de todos los tiempos, pero allá en el inicio, cuando el Señor se reveló a los apóstoles y les dio estas grandes verdades, entre las cuales también a Pablo el Señor se le reveló. La doctrina evangélica de la Reforma, escúcheme bien, porque aquí es donde nos vamos a detener con el otro, ¿cómo le podemos decir? Compendio de ideas, ¿ya? La doctrina evangélica de la Reforma, en cuanto al pecado original del Génesis 3, que es cuando relata la caída del hombre, fue desarrollada por Agustín y Calvino. Ya estos dos personajes son muy importantes en la historia de la iglesia, pero para bien y para mal podemos entender que ellos tenían una reflexión desde las Escrituras con una comprensión personal, porque aquí es donde nosotros tenemos que tener claridad. Todos los teólogos pueden tener una claridad respecto de la Biblia, pero todos, si nosotros nos consideramos teólogos que estamos estudiando las Escrituras, estamos de alguna manera condicionados por los lentes que tenemos. Entonces, cada uno tiene una cosmovisión de un mismo pasaje bíblico de acuerdo a su acondicionamiento respecto de las Escrituras. Entonces, hay una visión distinta entre uno y otro, porque vamos a encontrar un contraste entre Calvino, entre San Agustín, vamos a encontrar un contraste con Arminio, y así con el universalismo y entre otras doctrinas que hablan del mismo tema, pero que tienen puntos de encuentro y otros de desencuentro. Entonces, ¿por qué me resulta interesante enseñar esto, hermano? Es para que usted tenga una cultura teológica respecto, en lo básico, respecto de la salvación, que es lo que creían estos hermanos, que son padres de la Reforma, pero que además también influyeron en la iglesia evangélica, que hasta nuestros días tienen repercusiones teológicas en nuestro culto, en nuestra enseñanza, en nuestra escuela dominical. ¿Ya? Entonces, y el gran problema de muchos es que se apellidan bautista calvinista, bautista arminiano, bautista agustiniano, bautista libertario, dijo Milei. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos apellidos es un acondicionamiento, ¿ya? Es decir, estamos predispuestos o predefinidos o predeterminados a pensar de una manera específica. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que usted entienda lo que los hermanos entendían y postulaban, pero no necesita estar de acuerdo con ellos en todo. Pero vea los puntos de encuentro en donde usted piensa desde las Escrituras qué cosas están bien desde su entendimiento y qué cosas no están bien. Es decir, usted puede discernir y tiene la oportunidad de hacerlo. Y creo que ese es el mejor ejercicio para que usted pueda formarse una opinión respecto de él. Normalmente la gente pide, pero los bautistas, ¿qué pensamos? Bueno, los bautistas pensamos muchas cosas, como también los piensan los católicos, los testigos de Jehová y todas las personas. El unificar la doctrina es un problema porque lo que creemos como bautistas es que la iluminación de la palabra es a la luz que vamos caminando, cómo es que se va encendiendo esa luminaria. Por ejemplo, ¿un nuevo creyente entiende todas las doctrinas? No. ¿Pero qué se le ha revelado inicialmente? A un nuevo creyente, ¿qué se le ha revelado inicialmente? El plan de salvación. El plan de salvación. Conoce de la justificación, conoce de la imputabilidad, no conoce nada de eso. Entonces, cuando usted le enseña a un nuevo creyente, lo está condicionando de acuerdo a su perspectiva o de acuerdo a su o a mi preferencia teológica. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que enseñar es Biblia y desde la Biblia poder aprender los fundamentos del Evangelio. ¿Ya? No digo que esté malo todo lo anterior, porque las reflexiones y las preguntas que hacen los teólogos están bien, pero a veces las preguntas son incorrectas y por lo mismo tienen respuestas incorrectas.
Cuando las preguntas se le hacen al texto bíblico, hace la diferencia. Si el texto bíblico responde por sí mismo, tenemos una respuesta fiel, bíblica, contundente. Pero nosotros interpretamos o reinterpretamos algo, estamos fallando en la respuesta a esa pregunta que a lo mejor fue mal formulada. Por lo tanto, estos dos personajes, entre otros, hablaron acerca del pecado original. Básicamente, enseñan que los humanos somos nacidos pecadores. Agustín y Calvino coinciden en esto, ¿ya? Y se le conoce como la depravación total, ¿ya? ¿Qué es la depravación total? Justamente que todo hombre es malo porque ha nacido en pecado, incluso los niños, desde el nacimiento hasta su muerte. La depravación del hombre es parte de su naturaleza caída. Eso es lo que entiende y predica Calvino y San Agustín de Hipona, ¿ya? Sin embargo, no me perdí aquí. Hay algunos textos bíblicos que afirman este entendimiento de la salvación, de la depravación total. Los Salmos 51.5, 58.3 y Job 15.14 y 24.5, como textos bíblicos del Antiguo Testamento que respaldan esto. La posición teológica alterna, es decir, desde la otra vereda, que enseña que los humanos crecen progresivamente en lo moral, ¿ya? Es decir, hay otro entendimiento teológico que dice que las personas se van volviendo malas o conciencia de pecado a medida que van creciendo, ¿ya? Un niño no es inocente, eso es lo que se piensa desde esta vereda teológica, y el niño progresivamente va creciendo y va conociendo la maldad, y su corazón se va envileciendo. Por lo tanto, la maldad en lo moral es progresiva desde este punto de vista, y que son espiritualmente responsables de sus propias decisiones y destino. Fue desarrollada por Pelagio y por Arminio, otros dos teólogos. Hay una evidencia de su punto de vista en Deuteronomio 1.39, Isaías 7.15, Jonás 4.11 y Juan 9.41, entre otros. La principal verdad de esta posición teológica sería que los niños son inocentes hasta una edad de responsabilidad moral, y para los rabinos esta edad era la de a los 13 años de edad para los niños y 12 años para las niñas. Era lo que creían los rabinos, pero además también Pelagio y Arminio pensaban de la misma forma. Entonces tenemos dos posiciones teológicas respecto a la depravación del hombre. Dos teólogos que dicen que el hombre está perdido irremediablemente y eso es depravación total. San Agustín y Calvino. Y otros dos, que sería Pelagio y Arminio, dicen que no, que la maldad en el hombre es progresiva, que el niño nace inocente, pero se va volviendo malo con la medida de los años, ¿ya? Y hay textos bíblicos para las dos posiciones teológicas. Por eso es que a veces ponerse el apellido es ser del Colo-Colo o de la Chile. Y ahí entramos los problemas y nunca se van a poner de acuerdo, porque siempre van a querer meter 2, 3, 4 goles a ver quién gana la discusión. ¿Se entiende? Entonces, tal vez sea mala la analogía, pero yo un día llegué a un lugar y me dijeron: pastor, ¿usted es arminiano o calvinista? Le dije: no sé, por mano, tendría que ver usted si es que soy calvinista o arminiano, pero en verdad yo soy bíblico. ¿Qué le parece? Yo me suscribo a la Biblia. Entonces, el punto aquí es: si alguien a lo mejor no está entendiendo todo lo que estoy hablando, a lo mejor es un poco chino, enredado, estamos hablando de 4 teólogos de la época de la Reforma o post-Reforma que hablaron acerca de la salvación, ¿ya? Y el tema del libro de Romanos, capítulo 5, en cuanto a la justificación por la fe, está hablando directamente de la salvación. Estos 4 teólogos
tomaron estos escritos y comenzaron a escribir y a discursar ideas teológicas respecto de lo que entendían. Entonces, ya para no enredarnos más, vamos a ir inmediatamente a la hojita esta que les pasé. Al anexo. Y el título dice: puntos de vista de diferentes teólogos y argumentos acerca de la salvación. ¿El punto de referencia cuál es? La salvación, ¿cierto? De eso vamos a discutir, de ninguna otra cosa. De la salvación. Puntos claves de la visión de Pelagio sobre la salvación. No le voy a decir quién era este hombre, porque si no nos tomaríamos toda una clase para hablar sobre cada una de estas personas. Pero los argumentos de Pelagio sobre la salvación se centraban en la afirmación de que los seres humanos poseen libre albedrío y son responsables de sus acciones, tanto buenas como malas. Rechazaba la idea de que el pecado original de Adán y Eva afectara a la humanidad. Ahí ya hay un punto, ¿ven? Lo que acabamos de ver, que ahí en 1 Corintios leímos recién 15, 21, 22, que Adán afectó a la humanidad, porque por él y por causa de su desobediencia entró el pecado. Entonces ya entramos en una discusión, pero él entiende esto por causa de otros versos bíblicos. Entonces rechazaba la idea de que el pecado original de Adán y Eva afectara a la humanidad y enfatizaba que la gracia de Dios, aunque útil, escuchen bien, no era esencial para la salvación. ¿Lo entiende? Entonces podríamos considerar incluso hasta una herejía, ¿cierto? Ahora a lo mejor un hermano va a decir: no, pues tiene razón, pero ¿bajo qué argumentos? Porque los argumentos no deben ser solo de pensamiento, sino desde la Biblia. Si la Biblia dice eso, es lo que es y no tiene otra lectura. Los seres humanos, según Pelagio, tienen la capacidad de alcanzar la perfección moral y la salvación a través de sus propias elecciones y esfuerzos. La salvación es por gracia, es por obras. No. ¿Por gracia de quién? De Cristo. Por gracia de Cristo, por gracia de Dios. Entonces, ya aquí entramos en una discusión con Pelagio, ¿cierto? Ya tenemos un problema con él. Entonces, lo que yo le recomiendo a mi hermano, que agarre su lápiz ahora en este ratito y vaya tiqueando con qué cosas está de acuerdo y le ponga un tique para arriba y una cruz para el lado. Después vamos a discutir, a ver, ¿qué piensa usted, qué piensa el otro? Sin darse recomendaciones, ¿para qué? Para que veamos si hay una unicidad o estamos unificados en la enseñanza y la doctrina, o qué de estas doctrinas nos han afectado positiva o negativamente. ¿Se entiende? Porque ese ejercicio va a ser muy beneficioso para nosotros. Bien, el libre albedrío. Por ejemplo, si yo preguntara, no levanten la mano, en esta sala, ¿quién está de acuerdo con el libre albedrío? Y alguien diría, entonces, pero Pelagio dice lo siguiente: los seres humanos nacen con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sin estar predestinados al pecado o la salvación. Es decir, quedan en un punto neutro, cuando en verdad la Escritura dice que todos estábamos bajo maldición por causa del pecado, ¿cierto? Entonces, ¿existe realmente el libre albedrío? ¿O el libre albedrío es para los creyentes cuando inician y se les saca la venda y ellos tienen la oportunidad de elegir? ¿O es el libre albedrío viene a nacer cuando el creyente o cuando la persona es impactada por la palabra y el Espíritu Santo y ahí él puede decidir? Todas esas son buenas preguntas. No vamos a poder responder todas, pero Pelagio dice justamente que todos los seres humanos tienen libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sin estar predestinados para la perdición o el pecado o la salvación. Están como en un punto neutro. Si usted está de acuerdo con eso, hágale el ticket. Si no está de acuerdo porque encuentra algo extraño ahí, pongan una cruz. ¿Ya? Esa es una reflexión suya. Segundo, el rechazo del pecado original. Pelagio negaba
que el pecado de Adán y Eva tuviera consecuencias universales para la humanidad, argumentando que cada persona es responsable de sus propios actos. ¿Eso qué significa? Entonces, si el pecado original no afectaba a la humanidad, Cristo, ¿para qué murió entonces? ¿No? Si aquí cada uno es afectado por su propio pecado, entonces son grandes preguntas que no hacemos. Seguiríamos en el huerto. ¿Ah? Seguiríamos en el huerto. Seguiríamos en el huerto. Sí, porque no hubiese habido separación por el No había separación ni consecuencias del pecado. Entonces este caballero tenía varios razonamientos extraños. ¿Y quién es el que catalogó a Pelagio para que lo pongamos acá? Yo. ¿Por qué lo coloqué aquí? Porque esto es cultura eclesiástica, hermano. ¿Sabe por qué tenemos que entender esto? ¿Para qué lo trajo? Dijo, ¿para qué lo invitó el pastor para decir el hermano Santiago? Bueno, invité a Pelagio para que nos explicara qué es lo que entiende, porque es un teólogo importante, como entre los otros que van a... ¿Por qué? Porque estas doctrinas, hermanos, han influenciado la iglesia. Y uno dice, ¿y de dónde sacamos esta creencia? ¿Por qué algunos piensan que la salvación se pierde? Bueno, desde este punto, desde la Reforma, nacen muchas doctrinas que se han vuelto incluso herejes en la iglesia y nosotros las aceptamos y las tenemos conviviendo con nosotros. Ese es un gran problema. ¿Ya? Que en algún momento, sin grabación, no vamos a agarrar de la fecha. No se trata de eso. Ya, pero hermano Santiago, yo invité al caballero Bien. Bien, la importancia de la voluntad humana. La salvación se logra mediante el ejercicio del libre albedrío, la elección de seguir los mandamientos divinos y la búsqueda de la perfección moral. Esto me suena más a gnosticismo. El gnosticismo tiene esa connotación. Ellos aspiran a una forma elevada de espiritualidad, no en la carne, sino en el espíritu. Por lo que al final la materia es mala, pero lo espiritual es bueno. Entonces a la materia le dan lo que tienen que dar y viven una vida de desenfreno, pero lo espiritual ellos intentan elevarse de manera mística para llegar a la comprensión total de las cosas celestiales. Así los gnósticos dicen que creen en Dios, los gnósticos, pero ¿qué clase de Dios? Y que Dios es el que afirman creer, ¿ya? Entonces pueden haber muchos dioses desde el gnosticismo que pueden ser, digamos, el objeto de la adoración o de la búsqueda espiritual. La gracia, según Pelagio, como ayuda, no necesidad, es decir, la gracia gloriosa del Señor. Si bien reconocía la gracia de Dios, Pelagio la veía como una herramienta útil para facilitar la práctica de la virtud, es decir, para ser bueno en algo, pero no como una necesidad absoluta para la salvación. Esa es una herejía, porque la gracia de Dios, sin la gracia de Dios, nosotros estaríamos consumidos. Si nos hubiese tocado el tiempo del arca de Noé, usted habría estado nadando, tratando de no ahogarse. ¿Amén? La gracia de Dios es la que salva a la humanidad y al hombre. Es solo la gracia de Dios la que puede hacerlo. Pero Pelagio pensaba distinto. Perfección moral alcanzable, es decir, él decía, creía que los seres humanos podían alcanzar un estado de impecabilidad, es decir, la ausencia de pecado a través de sus propias acciones. ¿Y sabe usted que esto está más cerca del judaísmo? ¿Por qué? Porque los judaizantes o los judíos de tradición aspiran a cumplir la ley y por la ley, en sus actos morales del cumplimiento de la ley, aspiran a la salvación. ¿Ya? Entonces, está por un lado, coinciden muchas cosas con el gnosticismo, pero también con el judaísmo, que son las dos grandes fuerzas opositoras al Evangelio. Hermanos, escúchenlo bien, las dos grandes herejías
opositoras al cristianismo original, el gnosticismo de aquella época junto con el judaísmo. Estas dos doctrinas se oponían terminantemente al evangelio original apostólico de nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo infantil, según Pelagio, el bautismo infantil no era necesario para la salvación, sino para la entrada en el reino de Dios. Y la vida eterna se obtenía a través del esfuerzo personal por evitar el pecado. ¿No? ¿Y por qué hay hermanos cristianos que dicen que el hermano perdió su salvación o se fue de la iglesia? Pero es esto, ¿sí o no? Lo que acabo de leer es la reflexión de muchos hermanos que dicen que el hermano se va de la iglesia y perdió su salvación. ¿Sí o no? Entonces, a veces estas doctrinas que decimos, no, es una herejía, por donde lo mire, claro que sí, pero en el colectivo de la mente de los hermanos, muchas veces esto en la práctica es aceptado. Y es cómo se ve la fe. No que está perdido, porque mire, yo lo vi tomando en la plaza. O yo lo vi aquí, yo lo vi allá, yo lo vi acá, y juzgamos desde la moralidad, un acto moral, para saber si la persona es salva o no. Por supuesto que los actos de testimonio de todos nosotros como creyentes influyen en el fruto que damos. El fruto que damos es lo que se ve al exterior de lo que está en el interior, de lo que nos ha sucedido. Entonces, si no hemos sido renovados para salvación, difícilmente nuestros actos van a ser actos que honren al Señor. Pero si hemos sido llamados a la cruz y hemos sido reconciliados con el Padre, el Espíritu Santo produce en nosotros los frutos que son del Espíritu y no los de la carne. Por lo tanto, es uno o lo otro, y sería incompatible que un creyente sea carnal. Eso no existe en la vida real. ¿Es creyente o no lo es? ¿Es un hijo de Dios o un no hijo de Dios? Los frutos declaran que es a fin de cuentas. En resumen, Pelagio defendía una visión optimista de la naturaleza humana, enfatizando la capacidad de cada individuo para elegir el bien y alcanzar la salvación a través de sus propias acciones y esfuerzos, con la gracia de Dios como una ayuda, pero no como un requisito indispensable. Echamos a Pelagio de esta sala, ¿qué les parece? ¿Ya? ¿Lo sacamos de aquí? Bueno, habla de la cuarta hermana. ¿Ah? No me invite más. Ok. Los puntos claves sobre la visión de San Agustín de Hipona sobre la salvación. Hermano, yo quisiera preguntarle, da la vuelta a la cámara, hermano César, por favor. ¿Le resulta interesante lo que estamos estudiando? ¿Necesario? ¿Por qué, hermano? Primero, no debemos ignorar estas cosas que a lo mejor son fundamentales para poder tener una cosmovisión de la doctrina. ¿Por qué mi interés en poder mostrar esto? Precisamente porque hay hermanos que están ideologizados, escúchenmelo bien, ideologizados por teologías fundamentalistas que están lejísimos de la escritura, de la doctrina bíblica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aspirar ahora? Es a conocer las escrituras para defendernos de este caballero y para decirle que está mal, porque no está bien, que la doctrina bíblica dice tal cosa y nosotros creemos esto porque la Biblia es tal versículo bíblico y tiene fundamento más los otros textos bíblicos que nos hablarán de esto. ¿Ya? Hermano. Que antes que lo analicemos bíblicamente al personaje, que se sepa también que históricamente en el 431 en el concilio de Éfeso fue condenado como hereje. Sí. Entonces, necesariamente debemos conocer estas posiciones teológicas para que usted tenga conciencia de lo que se entiende o de la historia como tal ha podido fundamentar las escrituras o la doctrina de la iglesia en una época. Porque estas doctrinas han hecho un favor o un flaco favor a la iglesia de Cristo. Vamos a llegar a un momento
que en algún ratito vamos a hablar del dispensacionalismo y usted se va a dar cuenta que la gran mayoría es dispensacionalista. Usted dice, sí, pastor está hablando de nuevo en chino, pero viene de esto mismo. Hay teólogos que juntaron temas teológicos y que convirtieron en una doctrina global sobre toda la Escritura, y allí es donde usted se suscribe y queda esclavo a esa doctrina, cuando en verdad la Biblia es amplia, amplísima en poder demostrar desde la Escritura la teología pura, sana. ¿Han escuchado esta frase? Que esta iglesia es de sana doctrina. ¿No han escuchado eso? Yo quisiera saber, ¿qué garantiza en una iglesia local la sana doctrina? ¿Qué es lo que garantiza? Es una pregunta, a ver, ¿quién la puede responder? ¿Qué garantiza en una iglesia local que haya sana doctrina? Que se quedan los puntos fundamentales como la Trinidad, la salvación por gracia, esas cosas, como por ejemplo. Ya, pero ¿será esa una buena respuesta? Bueno, eso es lo que ellos creen. Ahí está el punto. La palabra. La Biblia es la que modela nuestra enseñanza. Pueden haber las 5 solas, puntos aquí, puntos allá y todo lo demás. Pero si todas esas cosas no se desprenden de la Biblia, siguen siendo voladores de luces. Entonces, es la Biblia la que debe modelar nuestro entendimiento de las Escrituras. Por esa razón, y estamos de acuerdo con muchas cosas. Sí, por eso que el ejercicio que vamos a hacer de tiquear y de poner cruces a lo que entendemos desde la Biblia es bueno, porque mucho de lo que usted entiende está bien. Si aquí no queremos demostrar que todo lo que hemos aprendido está malo, pero sí hay puntos neurálgicos que deben volver al centro de la Escritura y no perdernos en nada de eso. Bueno, puntos claves sobre la visión de San Agustín sobre la salvación. En el contexto del pensamiento de San Agustín, la salvación se entiende principalmente como un don de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Es un don de Dios. Sí. Descendente, es decir, desciende este don de parte del Señor, y no como algo que se pueda lograr por méritos, como lo decía el caballero anterior, ¿cierto? Es un regalo de Dios. La salvación implica la unión con Dios a través del amor y de la contemplación de su verdad, es decir, las Escrituras, y se manifiesta en la vida eterna, que es el gozo eterno de Dios. Descendencia divina. La salvación es principalmente una obra de Dios, un don gratuito que se ofrece al ser humano. ¿Se recuerda lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1? Dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron les ha dado la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ahora nosotros tenemos una descendencia espiritual que es de parte de Dios. Y estos hijos, dicen, no han sido creados o engendrados por carne o sangre. Es decir, no hay intervención humana, sino de Dios, hemos nacido de Dios. Es lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1. Amor y gracia. Dios en su amor revela la verdad y ofrece la gracia que permite al ser humano ser salvado. ¿Eso es cierto? Le ponemos un ticket. Yo lo invité, hermano, también, hermano Santiago. El gozo de Dios. La salvación se identifica con el gozo eterno de estar en comunión con Dios y disfrutar de su presencia. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? De acuerdo. Claro que sí. La fe y obras. Si bien la fe es fundamental, San Agustín de Hipona enfatiza que la fe debe traducirse en buenas obras y en una vida recta, siguiendo el camino de Dios. ¿Eso está claro? Sí. ¿Sí? Ok. La inseguridad de la salvación. Y aquí hay un punto, ¿eh? Todo lo anterior lo afirmamos como cierto.
Pero miren lo que dice, San Agustín también advierte sobre el peligro de una falsa seguridad, creyendo que la fe por sí sola garantiza la salvación, descuidando la necesidad de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Pero algunos dicen que no. Porque de ahí empezamos con las frases, el que es salvo siempre es salvo. Pero ¿qué tal cuando se descuida la gracia de Dios y se pisotea la sangre de Cristo, que es lo que hemos estudiado? Entonces, hay muchos de estos componentes que son de doble, o es un paralelismo en el sentido de que las dos cosas coexisten, cohabitan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la salvación no se pierde, pero también está la realidad de que el hombre, ¿cierto?, sigue pecando. Y como creyentes seguimos en falta delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Acumulamos ira para nosotros en el día del juicio? Cuando habla de que hemos de ser juzgados por las obras, incluso por las palabras y los pensamientos y las intenciones del corazón, cuando nuestras intenciones como creyentes no son buenas, yo le pregunto, ¿alguna vez se le ha pasado alguna mala intención por la mente ahora que es creyente? Sí. Todos los días. ¿Cómo me gustaría quitarle el cojote a mi vecino? ¿Cierto? Entonces, hay mucho de eso que al final nos entrampamos en ese entendimiento de las preguntas que nos hacen pensar si realmente esto es así o es de esta otra manera. La predestinación, según San Agustín, la gracia salvadora es necesariamente aceptada por aquellos a quienes se concede, lo que implica una perspectiva de predestinación. Y esta visión sería que no todos serán salvos, sino solo los que Dios quiera salvar. Entonces, ¿Cristo murió por toda la humanidad o solo por los que Él quiso salvar? Si lo hizo por toda la humanidad, encontraremos el universalismo de este otro lado. Y el universalismo dice que todas las personas al final de los tiempos serán salvas. Y eso tampoco es así. Entonces, ¿dónde fundamentamos nuestro creer? Justamente en las Escrituras. Porque hay a veces desvíos en la interpretación que confunden al creyente y nos llevan... Porque mire, yo hice una pasada rápida, no hay ningún texto bíblico aquí para afirmar todo lo que ellos creen, pero ellos sí tienen textos bíblicos que reafirman o que afirman estas convicciones. ¿Ya? Algo pasó. Se apagó una luz. Sí, ahí había. Oh, perdimos otra vez. Bien, la búsqueda de la verdad, tanto en el mundo exterior como en el mundo interior del ser humano, es un camino hacia la salvación, ya que la verdad se identifica con Dios. Ya, el camino de la salvación, esta verdad de Dios revelada al hombre, es algo que ya está revelado, pero que todavía necesita esclarecerse. La importancia de la iglesia como comunidad de creyentes es vista como el cuerpo de Cristo y un medio para la salvación. ¿Está de acuerdo con eso? Miren lo que va a decir al final, porque esta última parte es algo complicado. Y un medio para la salvación. Un medio para la salvación. La iglesia es un medio para la salvación. Sí, sí. Habla del mensaje. Claro. Ya, entonces ahí está la discusión teológica. Porque si lo vemos como un vehículo, el único vehículo que nos lleva a la salvación es Cristo. Ahí está el tema. Entonces, entendamos desde la perspectiva qué es lo que creían. ¿Por qué? Porque San Agustín de Hipona es católico. Y él está dándole ahora en estos dos puntos el valor a la iglesia, es decir, la iglesia como un ente salvífico. Usted habla con un mormón y ellos le van a poner las diosas y le dicen, bueno, ¿y quiénes van a ser los que son salvos? Los que entren a la última iglesia. ¿Y quiénes son los últimos? Nosotros. Entonces, todos nosotros estamos.
Si usted no es mormón, desde la perspectiva del mormón, sonamos, hermanos, estamos con problemas. ¿Me entienden? Pero nosotros creemos en la iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo, sí, pero no como un medio de salvación. No como un medio de salvación. Pastor, La unión con Dios, hermano. yo dije que sí, dije amén, que como un medio para salvación, porque yo lo tomo desde este punto de vista. La iglesia somos nosotros, ¿cierto? Sí. No la parte estructural. Entonces, ¿por qué la iglesia lo tomé yo como un medio para la salvación? Porque yo, iglesia de Cristo, puedo ser el medio para poder llevar, claro, la palabra a otra persona para que sea salva. Desde ese punto de vista lo tomé yo. Claro, pero mire, el punto de la orientación que da San Agustín va a estar en los 3 puntos que siguen. La unión con Dios. La salvación es, en última instancia, es la unión con Dios, la restauración de la relación rota por el pecado. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Segundo, esta unión, que es la salvación, se logra a través de la fe, la gracia y la participación en los sacramentos como el bautismo y la Eucaristía. No. Esa última frase ya nos da respuesta a que la iglesia es un medio de salvación. ¿Por qué? Porque está condicionando la salvación a el bautismo y la Eucaristía. La Eucaristía es la cena del Señor. Cuando se viene a la iglesia y participamos de la cena del Señor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿la cena del Señor y el bautismo son medios de salvación? No. ¿La iglesia es medio de salvación? No. Entonces, ¿la salvación en qué está basada? ¿Y cuál es el vehículo de la salvación? Cristo el Señor. No hay nadie más. Entonces estamos de acuerdo con el señor Agustín en todo, excepto en esto final. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿nos beneficia saber esto? Claro que sí, porque el Señor nos permite dar una amplitud a nuestro entendimiento de las Escrituras. Y creo que llegamos con estos 2 invitados hasta aquí nomás. Seguiré el estudio del día de hoy, ya son las 8:05. Hermana Aide, lo retomamos esto a la vuelta, ¿le parece? Para que usted no pelee con este problema. La hermana Aide, la próxima semana, con el favor de Dios, va a tocar esta hojita, sería bastante material, del 5.1 al 11, ¿ya? Que es las 4 hojas que siguen. Ese estudio bíblico lo va a hacer mi hermana Aide y es pura Biblia, así que no va a tener problemas con ninguna interpretación. Ya está. Con ningún invitado que traiga el pastor. Así que para la subsiguiente semana voy a nuevamente a retomar este tema para poder terminarlo. Entonces nos van a tomar 4 clases de esta sección. Está bueno. Yo espero que les resulte edificante saber estas cosas. Léanlo en su casita, investiguen. Yo tengo noción, pero tampoco soy experto en teología reformada ni nada de eso, ¿ya? Y quiero decirlo públicamente para que usted no piense o diga, pero el pastor, entonces, ¿qué entiende? ¿Qué estudió? ¿Y para qué es pastor? Bueno, no, por ser pastor no tengo que saber todo, ¿ya? Pero si usted me pregunta por hermenéutica, puedo darle clases como lo hicimos al principio sobre ese tema, porque es algo apasionante y fundamental para los creyentes. Pero esto que hemos estudiado hoy, y lo que vamos a seguir las próximas semanas, la vamos a seguir estudiando precisamente para que usted tenga nociones y pueda pararse en una discusión, no para rebatir, sino para entender los principios bíblicos que modelan la doctrina que usted está sosteniendo, ¿ya? Porque va a llegar un hermano y decir, hermana, pero usted va a perder su salvación. ¿Y qué va a decir ahí? ¿Qué va a argumentar? Hermana, ¿usted es pelagiana o arminiana? ¿Ah? Y la otra, ¿y quién le está hablando, hermana? Bueno, ahora usted va a tener claridad, por lo menos en los puntos fundamentales acerca de la salvación, ¿ya? Esa es la idea y que podamos avanzar en este punto, porque para mí es muy importante y fundamental que usted sepa por lo menos lo básico.
Pastor, hay una palabra que es muy común en el mundo evangélico, que se usa mucho, que se llama el semipelagiano. Y se dice que los hermanos carismáticos están ahí navegando en el semipelagiano. Sí. Semipelagianismo. Bueno, nosotros somos cristianos bíblicos. Así es. Y bautistas de Bella. Póngase en pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de haber llegado a su casa y tener estos interesantes temas que nos ayudan a comprender las escrituras con mayor profundidad. Vamos a orar y le voy a pedir a mi hermano César, por favor, que nos despide de la oración. Padre amado, agradecemos este momento que hemos tenido juntos, en comunión, mi Señor. Agradecemos por este estudio que ha impartido nuestro pastor. Por favor, Señor, sea usted guiándonos, mi Señor, su palabra escrita guiándonos, no encareciendo tal vez los estudios que nosotros tenemos, mi Señor. Sabemos que nosotros no somos perfectos, el único perfecto es usted, mi Señor. Por ende, le pedimos su guía, su ayuda, mi Señor, sabiduría por sobre todas las cosas, mi Señor. Y que cada clase infunda en nuestro corazón, mi Señor, infunda claridad, mi Señor, de lo que es su real palabra, mi Señor. Nos gozamos en este momento, mi Señor, también en la oración. Le rogamos por los hermanos que no han podido estar aquí por enfermedad, mi Señor amado, porque está el clima pesado, hay mucho virus, mi Señor, pero usted es un Dios de milagros, mi Señor, que obra en nosotros, y le pedimos también que usted nos sane, mi Señor. Le rogamos que nos cuide en camino a casa, mi Señor, de cualquier problema, mi Señor, que podamos estar felices en nuestra casa.